Muy buenas tardes, mis hermanos. Abraham dijo el domingo que esto era como estar en la Shepherds. Yo creo que es como casi como estar en el cielo. Alguien dijo una vez que la iglesia es lo más parecido en la tierra al cielo y yo creo que tiene toda la razón. Es un privilegio, hermanos, estar junto con ustedes cantando esta noche y además ahora escuchar la palabra de Dios. Ahora, ahí hay unos códigos QR que los vamos a pasar, los vamos a poner de nuevo hacia el final y vamos a iniciar quizás con una oración como es propicio y como es pertinente. Amado Dios, gracias Señor porque siendo nosotros pecadores, no siendo más dignos que nadie Señor, sino siendo tan indignos como todos los hombres, tú nos llamaste a salvación y hoy nos tienes aquí con nuestras vidas postradas ante ti, con nuestra alma, todo nuestro corazón queriendo adorarte Señor. Muchas gracias porque si hoy queremos venir y prestar atención a tu santa palabra es por la obra que tu Espíritu Santo ha hecho. Que eso sea lo que hagamos esta noche, que tu Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros para prestar la debida atención y que tu palabra haga el cambio que sabemos que ella puede producir en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vino, murió y además resucitó. Así oramos en el nombre de Él. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar esta noche en esta reunión ubicándonos en la carta que Pablo le escribió a Tito y específicamente vamos a estar en el versículo 1 del capítulo 2. Tito 2:1, un versículo bastante corto, bastante sencillo, dice, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a un laberinto de espejos, a una casa de espejos? ¿No? Bueno, parece que ninguno va a ferias o atracciones de esas que hay en los parques de atracciones, porque el laberinto de los espejos es una atracción tradicional que están en estos parques y el objeto de ese juego consiste en encontrar la salida de una sala o de una casa donde se han dispuesto un recorrido difícil que está rodeado de grandes espejos que van de piso a techo. El reflejo de un espejo con otro, entonces lo que hace es que distorsiona la realidad, distorsiona la percepción del espacio y hace que los visitantes queden desorientados y no encuentren la salida con facilidad y de hecho ese es el juego, o esa es la gracia de ese juego, lograr encontrar la salida del juego, lograr encontrar el camino correcto. Incluso esos espejos a veces tienen la facilidad de cambiar la forma o la percepción que nosotros tenemos de la forma de nuestro propio cuerpo, pueden llegar a engañarnos completamente. Cuando hablamos de descubrir el significado de la masculinidad, parece que nos encontráramos intentando salir de uno de esos laberintos, porque hay toda clase de engaños, hay toda clase de deformaciones en el concepto de lo que es un hombre, y como en el laberinto, los hombres hoy en día están desorientados por caminos que los llevan de engaño a engaño a un lado que no es la salida correcta. Vivimos en una sociedad que está intentando continuamente cambiar el papel del hombre y redefinir el significado de la masculinidad. Muchos empresarios, padres, hijos, maridos y también los jóvenes solteros se encuentran completamente confundidos al respecto. Durante siglos los estándares fueron los mismos. Ser un hombre era algo claro, fácil de definir. Para admirar a un hombre se necesitaba el hombre simplemente ser físicamente fuerte, ser hábil, necesitaba ser un hombre productivo, un hombre valiente, un hombre sabio, un hombre protector de su esposa, de sus hijos, protector de cualquier persona que fuera más débil que él. Necesitaba ser también el que tomaba las decisiones, el que guiaba a su hogar, por decirlo así, el centro, el eje de la familia. Eso era un hombre digno de admirar. Pero esos estándares seculares inclusive están cambiando y como resultado de un cambio cultural y también de púlpitos cobardes en iglesias donde no enfrentan y no predican con valentía lo que la Biblia define, pues se debaten entre expectativas más tradicionales y nuevas y muy diferentes conceptos de lo que es ser un hombre. Ahí están los hombres. Los rasgos deseables para un hombre ahora los encabezan otras características como por ejemplo tener conciencia social, tener flexibilidad,
ser tolerante, ser una persona simpática o empática. Incluso algunos han llegado a hablar de un rasgo de la masculinidad en la feminidad. Algunos dicen, y algunos libros de autores supuestamente cristianos dicen esto: saca o desarrolla tu lado femenino. Entonces, con la revisión y la definición secular de la masculinidad, no es de extrañar, por supuesto, que los hombres estén confundidos. Y los hombres, incluso dentro de las iglesias, lo que hacen es tener respuestas equivocadas, toda una gama de respuestas. Algunos, por ejemplo, se convierten en hombres irresponsables. Son ese tipo de hombres que tienen su propia agenda, eluden los compromisos, solamente les importa su propia felicidad personal, están acá para ser felices, no les importan las responsabilidades ni siquiera financieras de su familia, la disciplina de los hijos, la participación, por ejemplo, en la disciplina de la casa es algo a lo que ellos son completamente ajenos. Hay hombres también que son hombres con un perfil negativo, que tienen opiniones firmes, son dogmáticos, fruncen el ceño más de lo que sonríen, es decir, se caracterizan por ser hombres fuertes, por ser hombres que enfrentan que producen o proponen advertencias, reglas en todo lugar, rutinas, y son bastante rígidos en sus decisiones. Hay hombres que se caracterizan por ser distantes, entonces, que toman distancia completamente de todo tipo de relaciones, están ensimismados en su mundo. Y hay otro tipo de hombre, este último, que es muy característico hoy en día, que de pronto ustedes lo han escuchado, y es el hombre Peter Pan. ¿Sí saben cuál es ese? Es el que se niega a crecer. Se trata de un joven de 20, 30 años quizás, o aún posiblemente más, que vive con sus padres, pasa la mayor parte del tiempo jugando videojuegos, mientras que espera que le ofrezcan un trabajo como presidente de una gran compañía, de un gran banco, un puesto para el que él además no está calificado. Busca una empresa que le pague bastante solamente por presentarse, es decir, que en lugar de esforzarse por avanzar en su carrera, está esperando un golpe de suerte. Son muchas respuestas que tienen los hombres. Y la buena respuesta es que nosotros, hermanos, como hombres cristianos, no tenemos que encajar en ninguna de esas categorías que la sociedad nos está tratando de poner. No tenemos que cumplir ninguna de esas reglas humanas, no tenemos que sufrir ninguna confusión sobre qué clase de esposos, qué clase de hombre soltero o sobre qué clase de hombre debemos ser, para qué hemos sido diseñados. Todo eso se puede encontrar en las Escrituras. Allí en la Biblia tenemos nosotros el manual completo. En el comienzo de Tito, allí va a ser un buen punto de partida. Vamos a estar no solamente hoy, sino algunas otras ocasiones en que el Señor nos permita desarrollar, vamos a estar en Tito, porque nos permite allí este libro encontrar una buena comprensión del diseño de Dios para los hombres y del diseño de Dios también para las mujeres. Tito 2 proporciona un marco útil precisamente para analizar temas bíblicos más importantes de hombres jóvenes, mujeres jóvenes, hombres solteros, hombres jóvenes, hombres más adultos, porque aborda lo que deberían ser ahora y lo que deberían esperar en el futuro. Pero como es natural, para entender Tito 2 es importante entender antes Tito 1. Tito 2 nos habla de la sana doctrina. Tito 1 entonces pone ese fundamento. Si usted, hablando de la sana doctrina, hablando de sanidad, si usted se preocupa por lo que come, hace poco teníamos una conversación con un hermano y él es una persona que se preocupa por lo que come, es decir, que revisa cuántas calorías tiene un alimento, que controla la cantidad de carbohidratos, de azúcar que le va a meter a su cuerpo, de sal, de grasa, y eso pues está bien, preocuparse por el cuerpo no está mal. No está mal, porque seguramente la persona lo que está buscando es cuidar su cuerpo y tener salud en su cuerpo. Pero las Escrituras no es que digan que eso está mal, sino que las Escrituras lo que nos enseñan es que nada es tan importante como la salud espiritual. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, él le dijo: disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. No lo digo yo, no lo estoy sacando de excusa, pero el punto para que volvamos es: disciplínate para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y lo más importante, y también para la vida futura. En otras palabras, la salud física puede ayudar a una persona,
Es mejor estar sano que enfermo, ¿cierto? Pero la salud espiritual bendecirá a una persona para siempre. La salud física finalmente está ligada a la tierra, pero la salud espiritual está orientada al cielo. La salud física está orientada al tiempo, pero la salud espiritual tiene una base verdaderamente eterna. Entonces, sin embargo, al igual que con la salud física, también existe mucha confusión sobre lo que significa estar sano, mucha confusión sobre lo que significa tener una dieta correcta y tener el alimento correcto igual que en lo físico. Los diagnósticos médicos, por ejemplo, a pesar de que en muchas ocasiones son diagnósticos adversos y por ende pues a nadie le gustan esos diagnósticos, la verdad es que son muy necesarios, son muy importantes, son indispensables para que los médicos puedan dar un tratamiento adecuado, puedan dar un tratamiento correcto. El médico no va a poder sugerir cambios, por ejemplo, en la alimentación, en el estilo de vida del paciente, si no tiene un diagnóstico correcto, si no tiene un diagnóstico acertado. Y para los hombres es aún más importante tener la evaluación precisa de su salud espiritual. Y eso es lo que nos proporciona el libro de Tito. Tito, ustedes de pronto lo saben, pero siempre vale la pena recordarlo, era un discípulo del apóstol Pablo. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta durante unos 6 meses con la tarea de organizar a los nuevos creyentes en iglesias. Muchos en la isla se habían convertido a Cristo a través de los esfuerzos misioneros de Pablo y de otros también, por lo que Pablo le dice a Tito, allí en Tito en el versículo 5 del capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba, para que continuaras la obra, y dice, y establecieras ancianos en cada ciudad como yo te mandé. De Tito 1:12 y también de libros de la historia, nosotros aprendemos que Creta era un lugar perverso, era un lugar lleno de gente indigna, era un lugar lleno de gente brutal. Lo que dice allí Pablo acerca de Creta, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ese fue el lugar en el que Pablo dejó a Tito. Además de una cultura difícil fuera de la iglesia, como la que estaba enfrentando Tito, también falsos maestros problemáticos habían invadido la isla y habían inyectado también puntos de vista doctrinales erróneos dentro de la iglesia, ya estaban dentro de la iglesia. Tito, además, era un hombre joven, y al instruirlo, Pablo está amonestando a todos los hombres jóvenes, tanto físicamente como jóvenes en la fe, sobre cómo ser espiritualmente saludables. Por eso esta carta es tan oportuna. Dios inspiró estas palabras para proporcionar algunas bases sólidas para el estudio posterior de la masculinidad que vamos a hacer en Tito 2. Las palabras de Pablo a Tito en el capítulo 1 contienen 2 verdades antes de entrar propiamente en lo que tiene que ver con la masculinidad. 2 verdades claves que deben entenderse y practicarse antes de comenzar a cumplir los roles que Dios ha descrito o ha puesto allí en Tito 2. Entonces, 2 verdades que debemos poner como base. La primera de ellas es que un hombre debe ser verdaderamente salvo antes de poder llegar a ser un hombre de Dios. Un hombre debe ser verdaderamente salvo antes de poder ser un hombre de Dios. En Tito 1:1 aprendemos que un hombre debe ser así, debe ser verdaderamente salvo. Aquí Pablo describe a los creyentes y lo que hace es hacer referencia a la fe, a los escogidos, la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esa descripción es radicalmente diferente a lo que a menudo se escucha en la sociedad y se enseña poco también en los púlpitos. La palabra los escogidos de Dios nos recuerdan a nosotros la verdad de que toda la raza humana es absolutamente pecadora, de que la raza humana no tiene esperanza y no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Por lo tanto, todo hombre depende del poder de Dios y depende totalmente de Dios para su salvación. En la misericordia de Dios para nuestra salvación, entonces debemos confiar completamente en Cristo, confiar completamente en el poder del Espíritu Santo. Pablo explica esto más a detalle en Tito 3, versículo 4 y 5. Él dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador
y su amor por nosotros nos salvó. ¿Cuándo? Cuando se manifestó la bondad de Dios. No fue nuestra iniciativa, y continúa diciendo, no por obras que nosotros hiciéramos en justicia, sino según su misericordia por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La verdad es esta, es que Dios debe salvarte porque tú no puedes salvarte a ti mismo. La verdad es que Jesucristo logró tu salvación a través de su vida perfecta, sin pecado, su muerte sustitutiva en la cruz por tu pecado y su resurrección entre los muertos. La verdad es esa, es que tu pecado ha recaído sobre Cristo y para que seas justificado, entonces su justicia debe cubrirte. Es que Cristo tomó tu lugar para que tú pudieras intercambiar todo lo que eres por todo lo que Él es, todo tu pecado por toda su justicia. Si esto no es cierto, en tu caso, entonces el resto de lo que Pablo tiene que decir, inclusive de la masculinidad, queda sin ninguna importancia. Es inaplicable para cualquier persona que quiera aprender a ser un hombre de Dios. La salvación es el punto de partida, es la plataforma de lanzamiento de la hombría bíblica. Ese es el punto de partida para que todos nosotros hablemos de un lenguaje común y estemos habilitados para siquiera entender lo que es la hombría bíblica. La referencia de Pablo en Tito 1:1 al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, resalta también otro aspecto importante y a menudo descuidado de lo que significa ser un verdadero cristiano. Si usted es verdaderamente salvo, Dios lo ha regenerado, Dios lo ha hecho nacer de nuevo, como lo enseña el Señor Jesucristo en Juan 3 en su conversación con Nicodemo. El Espíritu Santo hace una transformación que va de adentro hacia afuera al darle un corazón nuevo que quiere ahora obedecer la palabra de Dios. Un corazón que se entristece además cuando usted no obedece la palabra de Dios. Miren la descripción que hace Pablo de los falsos maestros, es decir, de los que no han tenido ese nuevo nacimiento, allí en el versículo 16 de Tito 1. Dice que ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, incapaces de toda buena obra. Sus hechos lo niegan, así que ser un cristiano nacido de nuevo no significa simplemente profesar a Cristo, sino que ¿qué más significa? Significa también vivir una vida única y una vida diferente de los que simplemente profesan, una vida diferente de aquellos que no conocen a Cristo. Por supuesto, nadie trabaja para ganarse la salvación, pero una vez es salvo, será conocido por sus buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a esa persona un nuevo corazón, un corazón que desea obedecer la palabra de Dios, como dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es obediencia de corazón. Así que la verdadera salvación resulta entonces en un corazón que desea obedecer la palabra de Dios. Cuando usted nace de nuevo, genuinamente es regenerado. Dios ha transformado su hombre interior. Todo eso es parte de la obra de Dios para salvar a un antiguo incrédulo, a un pecador. Entonces debes darte cuenta de que no elegiste a Dios, de que no puedes salvarte a ti mismo, ni puedes vencer tampoco tu pecaminosidad por tu propia capacidad o por tus propios poderes. No, debes clamar a Dios para que Él abra tu corazón, para que puedas entonces responder a Cristo, alejándote de tu pecaminosidad en arrepentimiento y dependiendo por completo de la obra de Cristo en fe. Entonces esa es la primera verdad de esa plataforma, y es que para ser un hombre de Dios primeramente se debe ser verdaderamente un cristiano, verdaderamente salvo. Pero hay una segunda verdad fundamental en Tito 1, y es que debe estar interconectado con una iglesia local antes de poder crecer y de poder ser verdaderamente un hombre de Dios. Los hombres tanto jóvenes como los hombres mayores, pero principalmente los más pequeños en la fe, necesitan emular a otros hombres, necesitan tener a quien imitar. Todos los creyentes necesitan ejemplos espirituales a seguir. Y por designio de Dios, cada cristiano necesita una comunidad pequeña, una comunidad con la cual madurar para ser más como Cristo.
Tito 1, del versículo 5 en adelante, destaca todos esos ingredientes necesarios para el crecimiento de un hombre y para la salud espiritual de una iglesia. Creyentes reunidos bajo un equipo de ancianos, por supuesto, debidamente calificados y que funcionen de manera correcta. Y es válido que repasemos estos versículos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para reunir a los nuevos conversos, a los nuevos creyentes en iglesias locales, en asambleas de creyentes que funcionaran dependiendo del Señor y dependiendo unos de otros. Y para cualquier hombre, para que cualquier hombre hoy crezca en el papel que Dios le ha asignado, él también necesita estar inmerso en ese ministerio, necesita de una comunidad, de una iglesia local que sea saludable, conformada por creyentes nacidos de nuevo y supervisada por una pluralidad de ancianos bíblicamente establecidos. Uno de los objetos o de los objetivos de Pablo al nombrar equipos de ancianos para cada iglesia en Creta era no solamente asegurar que todos los creyentes se reunieran fiel y regularmente en una iglesia local, sino también que los hombres jóvenes tuvieran ejemplos a quien seguir, por supuesto a esos ancianos, a esos hombres maduros. Al igual que las mujeres mayores, quizás esto lo conocemos más, al igual que las mujeres mayores que capacitan a mujeres más jóvenes, los hombres mayores son llamados a capacitar a hombres más jóvenes para vivir sus roles en el contexto de una iglesia. Pero esos hombres mayores necesitan ser cristianos maduros, no solamente ser hombres mayores, porque no por ser mayor necesariamente se es maduro y no necesariamente se es maduro espiritualmente. Pero eso proporciona entonces a los jóvenes, tanto en edad como a los jóvenes espirituales, modelos a imitar, a alguien a quien referenciar. Y en una iglesia local bajo un grupo de ancianos, de modelos piadosos, también proporciona al joven oportunidades para crecer mientras él sirve y es supervisado. Cada creyente debe servir además usando sus dones espirituales en el cuerpo de Cristo a otros miembros de ese mismo cuerpo local. Los hombres glorifican a Dios y crecen para ser espiritualmente saludables mientras sirven, como lo dijo Pedro en su primera carta. Él dice, según cada uno ha recibido un don espiritual, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada hombre debe vivir en comunidad buscando cumplir ese unos a otros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene alrededor de 40 referencias o 40 mandatos que debemos vivir en la iglesia unos a otros. Amarse unos a otros, aceptarse mutuamente, lavarse los pies mutuamente. Los cristianos deben ser unidos a otros, deben amonestarse unos a otros, ser amables entre ellos, consolarse, confesarse los pecados, confesar a los demás, y etcétera, etcétera. El Señor espera que cada creyente sano entonces participe de relaciones intencionales con el propósito de crecer en Cristo. Lo que describe el proceso de discipulado es que hay hombres jóvenes imitando a otros hombres en el cuerpo de Cristo. De esa manera, cada hombre entonces está aprendiendo cómo cumplir la gran comisión y también cómo convertirse más adelante en el padre que Dios quiere que sea, en aquel que puede criar también a sus jóvenes, a sus hijos, en ese proceso de discipularlos a ellos también bíblicamente. Algunos han comenzado su vida cristiana en una edad avanzada, no les voy a preguntar eso, por lo cual también requiere que usted, a pesar de tener una edad mayor a lo que normalmente denominamos jóvenes, usted también debe estar aprendiendo de otros en el momento en que se encuentre su vida actual.
Algunos no tuvieron, como la mayoría de los que estamos acá, no tuvieron la oportunidad de aprender lo que significa ser un hombre de Dios estando en su juventud. Cuando estaban solteros, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de aprenderlo cuando estaban sin hijos. Por eso lo estamos haciendo ahora. Por eso esta es la oportunidad para hacer esos ajustes necesarios en su trabajo, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en la iglesia, para que usted luego entonces pueda ser un modelo para esos hombres más jóvenes. Entonces primero hay que ponernos al día y es lo que queremos hacer acá. Dios nunca quiso que los cristianos funcionaran de manera independiente, nunca quiso eso, por lo que una iglesia local bíblicamente sana es el entorno donde los hombres se convierten en hombres de Dios. Ese es el lugar donde Dios quiere que crezcan. Es esencial que los hombres cristianos no solamente asistan a una iglesia, sino que estén conectados relacionalmente con familias, con hombres de todas las edades, que den, que oren por ellos, que se sometan, que sirvan fielmente en una congregación local. Ese es el tipo de compromiso y es la expectativa clara que se supone con firmeza en el capítulo 1 de Tito, esas dos verdades. Entonces, ¿cuál es la plataforma para poder ser un hombre de Dios? Primero, un hombre debe ser, ¿qué? Verdaderamente salvo, ¿cierto? Pero luego debe estar relacionado, debe estar conectado con una iglesia local. ¿Por qué? Porque en una iglesia local es donde crecemos unos a otros sirviéndonos y donde unos sirven a otros de modelos y de ayuda en ese proceso de discipulado bíblico. Ahora, al iniciar Pablo, el segundo capítulo de su carta a Tito, ahora él analiza el carácter y la función de los hombres mayores, las mujeres mayores, las mujeres jóvenes, los hombres más jóvenes. Y en ese pasaje da algunos indicadores de si un hombre o de cualquier persona en realidad está viviendo una vida espiritualmente saludable. Y es donde nos vamos a concentrar, algunos indicadores de que estás viviendo una vida espiritualmente saludable. En primer lugar, los cristianos espiritualmente sanos viven de manera diferente a los falsos cristianos. Ese es el primer indicador. Y es que vive una vida diferente a la de los falsos cristianos. Si ustedes ven allí en el primer versículo de Tito 2, aparece una palabra, ¿cuál es? Pero. Es una palabra de contraste, y ese contraste es con el estilo de vida impío de los falsos maestros expuesto en los versículos finales del capítulo 1, y también con el impacto negativo del estilo de vida que estaban teniendo esos hombres, esos falsos maestros en Creta, y el impacto positivo que deben tener los verdaderos creyentes en los demás creyentes allí en Creta. Así que Pablo estaba diciéndole a Tito, asegúrate de que tu estilo de vida sea un contraste con el de los falsos maestros. Asegúrate de eso, asegúrate de que representas bien a Cristo. Asegúrate de que tu testimonio es la prueba de tener un impacto piadoso en los creyentes que te rodean. Cuando Pablo además añade allí en el mismo versículo, en cuanto a ti, dice, pero en cuanto a ti, la palabra allí ti es enfática, y de hecho en el griego es la primera palabra que está en la oración, lo que le da un lugar destacado, un lugar de relevancia, de importancia. ¿Por qué Pablo quería asegurarse de que Tito se sentara y escuchara esta instrucción? Bueno, él lo hizo porque la influencia del liderazgo espiritual es poderosa. El estilo de vida de los falsos maestros, primero, en Creta, estaba produciendo frutos impíos en las vidas de las personas que los rodeaban. De manera similar, Jesús condenó también a los fariseos por el impacto negativo que ellos estaban teniendo en la vida de las personas. Él no tuvo pelos en la lengua y él les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Eso está en Mateo 23, versículo 15. Entonces, de esa manera es que un falso maestro puede generar un impacto negativo en la vida de los que lo siguen. Por otra parte, el ejemplo positivo también es muy poderoso, y el Nuevo Testamento está saturado de esa verdad. Pablo dijo en Filipenses,
Hermanos, sed imitadores de mí y buscad a los que se porten como nosotros. Se puso como ejemplo. A Timoteo también le dijo en su primera carta, 1 Timoteo 4:12, que nadie tenga en poco tu juventud, sino preséntate como ejemplo a los creyentes en palabra, conducta y amor y fe y pureza. El liderazgo espiritual de Timoteo se caracterizaba o se debería caracterizar porque él podía presentarse como un ejemplo, independiente de su juventud. El autor de Hebreos también igualmente, él dijo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Por eso Pablo lo dijo directamente en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí en Tito 2:1 Pablo le está encomendando a Tito que se asegure que su estilo de vida sea diferente de los falsos maestros, que su estilo de vida no se parezca nada al de los falsos maestros, sino que su estilo de vida lleve a ser una buena representación de un creyente, de alguien que sigue a Cristo. El estilo de vida de Tito debía ser igualmente diferente a la cultura cretense para que él motivara a quienes lo rodeaban a vivir también como Cristo. Mientras que los falsos maestros en Creta vivían de una manera que estaba impactando negativamente la iglesia, Tito fue llamado a vivir de una manera que llevara a la gente a Cristo. Pero desafortunadamente ni en ese entonces ni hoy en día todos los hombres cristianos viven de esa manera. Aún algunos de los que están en lugar de influencia, y por eso el desastre en el que se encuentran muchas iglesias. Si usted es una influencia para los más jóvenes, o más bien pongámoslo de esta manera, todo hombre es una influencia. Cada uno de ustedes que está acá es una influencia para los más jóvenes, quiéralo o no, propóngaselo o no. No sé si sabían eso, pero usted es su influencia para su esposa, usted es influencia para sus hijos, usted es influencia para los hijos de otros creyentes si no tiene sus propios hijos. Aún usted es influencia para los más jóvenes que asisten a esta iglesia. Ahora el punto es, ¿qué tipo de influencia es usted? Usted puede decir como Pablo, imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Por qué algunos hombres en la iglesia no viven de manera que sean una influencia que lleve a otros a ser como Cristo? ¿Por qué? Bueno, una posible razón es que en realidad no son cristianos. Esa es una posible razón para empezar. Así como los falsos maestros confirman el error de sus creencias al participar en conductas detestables e indignas, los verdaderos creyentes demuestran su adhesión a la verdad de Dios al vivir de una manera piadosa. Una vez más, la salvación es solo por gracia, mediante la fe solamente. Pero cuando un hombre es verdaderamente salvo, su vida va a producir fruto espiritual, va a producir buenas obras y otros aspectos de la semejanza a Cristo. Cuando el Evangelio de Jesucristo invade la vida de una persona, se van a producir cambios dramáticos en su estilo de vida, en sus decisiones éticas, en sus obligaciones morales. La enseñanza clara de las Escrituras es que los cristianos viven de manera diferente. ¿Por qué? Porque Cristo mismo transformó sus vidas, porque Cristo mismo está transformando sus vidas. ¿Recuerdan ustedes Mateo 7, del versículo 20 en adelante, cómo fue Jesús declaró? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces los declararé, nunca los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad o hacedores de maldad. Si un supuesto creyente continúa practicando la maldad como una forma de vida, no puede afirmar legítimamente que es un cristiano. No puede afirmar legítimamente eso. El apóstol Juan también dijo en su primera carta algo similar. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Eso es 1 Juan 3:7 y el 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En pocas palabras, si no vives
de manera diferente, puedes estar engañado y no ser cristiano en lo absoluto. Puede que no seas verdaderamente un creyente, sino que seas un creyente falso, un creyente que te has engañado. Hay otra razón por la que un hombre en medio de una iglesia inclusive puede no vivir de manera diferente como un cristiano que está influenciado, y la razón es esa. La segunda es que está influenciado por relaciones negativas, por malas compañías. Pablo dijo en 1 Corintios 15, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Por vergüenza de ustedes, lo digo. Cuando escribió esas palabras a la iglesia de Corinto, Pablo no estaba dirigiendo a los creyentes que andaban con incrédulos pecadores. Él se dirigía a cristianos que andaban con otros supuestamente cristianos que pecaban de manera voluntaria e intencionalmente, hasta el punto que Pablo sugirió que tal vez ellos no conocían a Dios. En otras palabras, eran malas compañías. Y malas compañías probablemente se refería a los cristianos profesantes que no eran realmente salvos. Se debe tener cierta precaución al vivir con personas que no son cristianas. Después de todo, los incrédulos pues viven en pecado y hacen todo lo posible para que su estilo de vida impenitente sea atractivo para influenciar a los cristianos. Pero la Biblia lo que afirma aquí en 1 Corintios es que hay un peligro mucho mayor para el creyente. Vivir rodeado de supuestos cristianos que intencionalmente permanecen en un estilo de vida pecaminoso es una mala experiencia, porque su influencia puede erosionar la convicción de un verdadero creyente, puede afectar negativamente la santidad de la familia, de la iglesia. Eso es un peligro extremadamente alto, tener un falso cristiano viviendo en medio de nosotros. Vean lo que dijo Pablo, 1 Corintios 5. Dice, en mi carta les escribí que no anduvieran, versículo 9, en compañía de personas inmorales. Versículo 10. No me refería a gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. El propósito principal de lo que está escrito allí en esos versículos de 1 Corintios, del proceso de disciplina de la iglesia, es llevar a los hermanos y a las hermanas que están en pecado al arrepentimiento, al expulsarlos de la comunión cristiana. Pero otro propósito también es proteger a los verdaderos creyentes de la iglesia, de la mala influencia de quienes viven en pecado y afirman ser cristianos. El peligro de las relaciones con los llamados cristianos puede ser mucho mayor que pasar tiempo con quienes están perdidos y necesitan que les prediquemos el evangelio. Entonces hay dos razones por las que una persona en medio de la iglesia puede que no muestre un estilo de vida verdaderamente cristiano. Y el primero es que puede que no sea cristiano, luego también las malas influencias. Y hay una tercera razón por la que un cristiano, un hombre en medio de una iglesia, podría no vivir una vida santa, y es que no tiene modelos piadosos a quien seguir. No tiene modelos piadosos a quien imitar. Recuerde que lo que Pablo enseñó a Tito en el primer capítulo de su carta, él le enseñó la importancia de nombrar ancianos debidamente calificados, maduros, para pastorear y para supervisar la iglesia. Las iglesias, lo dice un hombre que se llama, un hombre, después les doy el título, que de hecho es muy importante que los que lean inglés o utilicen Google Lens o cualquier otro traductor lo puedan buscar, pero este hombre dijo esta frase, dice, las iglesias deben colocar a sus mejores hombres en puestos de liderazgo para que puedan servir como modelos piadosos para aquellos más jóvenes en la fe. Las iglesias deben colocar a sus mejores hombres en puestos de liderazgo para que puedan servir como modelos piadosos para aquellos que son más jóvenes en la fe. Tener hombres calificados bíblicamente tendrá un impacto en los miembros de la iglesia al estimularlos a seguir la palabra de Dios, a seguir viviendo como Cristo. Además, también la interpretación precisa y la sana doctrina enseñada por esos ancianos piadosos
protegerán al rebaño al exponer y reprender las creencias falsas y las prácticas impías. Si un hombre no está en una iglesia saludable, que esté manejando con precisión la palabra de verdad, es posible que el Espíritu de verdad no lo mueva a vivir conforme a la verdad. Es así de sencillo. Hemos señalado entonces que el primer indicador de un hombre que está viviendo una vida espiritualmente saludable es que vive de manera diferente, que vive diferente a los incrédulos, que vive diferente a los falsos creyentes. Cuando no se está viviendo de esta forma, puede ser porque no sea un creyente, porque está siendo influenciado por malas compañías o porque no tenga modelos piadosos a quien imitar. Un segundo indicador de que un hombre está viviendo una vida espiritualmente saludable es que está comprometido a animar a otros en la verdad, está comprometido a hablar a otros en la verdad. Si volvemos allí nosotros a Tito 2:1, le dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que es apropiado para la sana doctrina. Cuando Pablo dice allí enseña, el verbo griego no se refiere a enseñar o a predicar desde un púlpito, como lo estoy haciendo en este momento, sino que se refiere a una conversación común y corriente. Se refiere a hablar. Si usted coge una concordancia y busca esa palabra en el original, la mayoría de ocasiones es traducido como hablar, como una conversación normal. Además que Pablo también aquí pone esa palabra en presente, lo que significa que debe ser una acción continua. Debe ser una acción continua, hablar a otros. Entonces, si eres un hombre de Dios, deberías hablar frecuentemente con otros acerca de la sana doctrina. Pablo quería que Tito tomara continuamente la iniciativa de hablar con la gente de la iglesia en Creta sobre el estilo de vida, sobre las elecciones que honrarían la palabra de Dios, sobre lo que los hace más piadosos y parecidos a Cristo, distinguidos del mundo. Tito debía capacitar a otros de tal manera que les enseñara el carácter de Cristo. Debía enseñar a través de la conversación, debía enseñar a través del discipulado, de la tutoría cotidiana, de la participación personal en el ministerio mutuo juntos los unos por los otros, para que las personas pudieran comprender el tipo de conducta que conviene a los cristianos, el tipo de conducta que conviene, que es coherente con una vida transformada por el Evangelio. Por eso la gente que viene a la iglesia solamente los domingos no experimenta una verdadera salud espiritual ni un crecimiento a buen ritmo. Se pierden de la iglesia tal como Dios la diseñó. Es mucho más la iglesia que los servicios dominicales, y no me malentiendan, no me malinterprete que estoy tratando de quitarle peso al servicio dominical ni al sermón del servicio dominical. Dios nunca quiso que los cristianos o que los creyentes fueran parte de una iglesia sin una comunión íntima y una constante comunión con personas en esa comunidad eclesial en la cual tener conversaciones piadosas. En un sentido, podemos decir que los sermones no son suficientes, que el culto dominical no es suficiente. Esas son, por supuesto, vehículos cruciales en el camino hacia la madurez cristiana sólida, pero en última instancia son solamente una parte importante, importantísima, indispensable, pero son solamente una parte de lo que significa ser un seguidor de Cristo que da fruto. La salud espiritual y el carácter cristiano que se cultiva en los hombres solo ocurren cuando participan en conversaciones regulares relacionadas con la verdad bíblica, con la intención correspondiente de aplicarla, de vivir la verdad y de hacerse responsables los unos a los otros, de practicar la verdad todos los días de la semana, no solamente los domingos. Para que un hombre hable constantemente de las cosas que son apropiadas para la sana doctrina, es necesario que desarrolle relaciones con otros cristianos, con otros hombres que estén también comprometidos a ser más como Cristo, relaciones intencionales. Hay muchos cristianos que quieren que se les enseñe las grandes doctrinas de la fe desde el púlpito, pero les da escalofrío la idea de que un hermano en Cristo lo confronte con su actitud pésima, mientras quizás se toman un café o se toman un té o tienen una simple conversación de pasillo. Para ser un hombre comprometido, para ser un joven comprometido a convertirse después en un hombre de Dios,
un hombre verdaderamente masculino, se requiere más que tener amigos cristianos de su misma edad con quienes pasar el rato. Necesitarás desarrollar amistades con creyentes maduros, con creyentes mayores de diferentes edades, con creyentes con los cuales puedan estar comprometidos a crecer juntos en la semejanza de Cristo. Estén comprometidos a tener conversaciones verdaderamente piadosas y no solamente pasar un buen rato, quemar el tiempo, como dicen algunos. Ese es un segundo indicador. Entonces el primero es que lleva una vida diferente, pero en cuanto a ti está el contraste, y en cuanto a ti enseña o habla, y es que habla continuamente lo que tiene que ver con la sana doctrina. El tercer indicador es que un hombre está viviendo una vida espiritualmente sana cuando habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La palabra griega traducida como que está de acuerdo en nuestras Biblias significa conveniente o significa adecuado o significa apropiado. El mensaje que Pablo le dirige a Tito es el siguiente: es asegúrate de no solo enseñarles a las personas la sana doctrina, como te dije que hicieras en Tito 1:9 anteriormente, sino también enseñarles el tipo de conducta que es apropiada, el tipo de conducta que es conveniente y adecuada para ayudarlos a crecer más como Cristo. Pablo le está diciendo a Tito y a todos los futuros líderes que capaciten a los creyentes para que dependan del Espíritu de Dios para una conducta que sea adecuada a lo que se les ha enseñado. No pueden hacer esto en sus propias fuerzas, deben depender del Espíritu Santo. Pero Tito los exhorta a vivir de una manera que sea apropiada. Eso debe hacer Tito, exhortar a vivir de una manera que sea adecuada de un seguidor cristiano. Así que los cristianos sanos viven en armonía con lo que creen. Los cristianos sanos viven en armonía con lo que creen. Considerar algunos ejemplos negativos puede ayudarnos a entender mejor la verdad positiva que Pablo está comunicando en este versículo al usar la palabra adecuada o la expresión allí traducida como de acuerdo. No es adecuado, por ejemplo, cuando un adolescente cristiano se rebela contra sus padres. Eso no es adecuado a la sana doctrina. No es adecuado que un empleado cristiano sea perezoso, sea un vago en el trabajo. No es adecuado que un esposo cristiano no viva con su esposa de una manera comprensiva, como lo enseña 1 de Pedro 3:7, que no ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, como lo enseña Pablo en Efesios 5:25. Así que los cristianos espiritualmente sanos reciben capacitación para vivir de manera que el Evangelio de Jesucristo esté apropiadamente adornado por su comportamiento piadoso, en lugar de distorsionado por vivir de una manera impropia. La gracia de Dios nunca debe usarse, mis hermanos, como excusa para hacer lo que nos place, para hacer lo que queramos, sino que es un don que enseña que a los verdaderos creyentes les importa la obediencia. De hecho, Pablo lo dice aquí en este capítulo solamente unos versículos después. Miren el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Recuerda que vivir de una manera adecuada o de acuerdo o según no significa una adhesión legalista a los estándares humanos de moralidad. Pablo no le dice a Tito que genere un conjunto de reglas que los cristianos deben obedecer para que parezcan agradables y ordenados por fuera. Más bien, ellos deben vivir de una manera apropiada o de acuerdo a la sana doctrina. Es vivir los principios bíblicos como un acto de obediencia. ¿Desde dónde? Desde un corazón transformado y empoderado por el Espíritu Santo. Una vida controlada por el Espíritu Santo. Esas son verdades que cambian el estilo de vida comunicadas por Dios a su pueblo en su palabra, que todos los verdaderos cristianos quieren vivir porque Jesús les ha dado un corazón nuevo y el deseo de agradarle, como dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como dice Romanos 6:17, aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón, así que obedecer la palabra de Dios en realidad no es legalismo.
En cambio, es un acto de amor, de adoración a nuestro Señor y Maestro Jesucristo, quien renunció a todo para salvar a nuestras almas. El clímax allí de esta instrucción de Pablo en Tito 2:1 es cuando dice: enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Porque hablamos mucho de sana doctrina en nuestras iglesias. La palabra griega sana significa estar sano, significa vivir bien. De esta palabra es de donde viene la palabra española o en español higiene. La palabra es usada por el Señor Jesús cuando en Lucas 5:31 dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los que están enfermos, Y nuevamente en Lucas 7:10 Jesús dice: cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Habla de la sanidad física. En esos relatos del Evangelio la palabra griega describe la salud física de una persona. Sin embargo, aquí en Tito, la palabra se usa 5 veces diferentes y en cada caso se refiere a la salud espiritual de una persona. Ahora, la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Por lo tanto, cuando juntamos las palabras sana y doctrina, lo que se describe es la enseñanza bíblica precisa que conduce a una vida cristiana piadosa. La sana doctrina conduce a una vida espiritualmente saludable. La Biblia tiene muchas advertencias sobre lo que sucede cuando se descuida o se contradice la enseñanza de la sana doctrina. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes reseñas entre hombres de mentes depravadas que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Eso lo dijo Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5. También en 1 Timoteo 1, 6, 7 describe la confusión causada por desviarse de la sana doctrina. Dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Eso sucede cuando se desvían. Así que la sana doctrina que debe hablar un hombre cristiano es la enseñanza correcta que da como resultado una vida recta. La sana doctrina es la verdad bíblica correctamente interpretada que da como resultado un comportamiento cada vez más parecido al de Cristo. La sana doctrina no es una verdad que nos genera comezón de oír, que nos genera cosquillas en los oídos y que simplemente nos dice lo que queremos oír. Si usted está escuchando una enseñanza que solamente hace comezón de oír, en lugar de una enseñanza doctrinalmente sana, eso le están sirviendo en realidad es comida podrida. Y comida podrida que en última instancia lo que va a producir con su salud espiritual es que lo va a intoxicar, lo va a enfermar en lugar de sanarlo y no estará sano espiritualmente. Pablo ya había enseñado a Tito de cómo debe abordar un anciano la sana enseñanza de la palabra de Dios. Dice que es el retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que también pueda exhortar con sana doctrina y reprender a los que contradicen. Los más jóvenes deben ser entonces precisos, deben ser humildes en sus conclusiones sobre las Escrituras. No deben ser irresolutos, no deben ser altivos. Los hombres más jóvenes tienen una tendencia más abierta a sus propias opiniones teológicas, lo que frecuentemente sirve como plataforma o una excusa para la pereza y la falta de voluntad para estudiar la Biblia. Los más jóvenes tienen allí un peligro porque quizás se pueden ver leyendo un blog, un artículo, en lugar de pasar tiempo en las páginas de las Escrituras, en la palabra misma. Seguirán sin pensar a su profesor o a su podcaster favorito en lugar de esforzarse por comprender la intención que tenía el autor humano y el autor divino. Pueden adoptar
una posición abierta en lugar de luchar con las Escrituras para encontrar las respuestas. Pero Pablo dice que los jóvenes, ¿de qué deben hacer? Dice que un joven debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Los hombres también necesitan aceptar la prioridad de vivir esa verdad, no solamente de conocer, sino de vivirla. A menudo, muchos hombres, incluso entre nosotros, se ven envueltos en debates, en controversias, sin pensar en ser santos ni en llegar a ser más como Cristo. Simplemente debates, por ganar. Frecuentemente quieren parecer eruditos, debatiendo teología sin una comprensión precisa de las Escrituras, ni una aplicación diligente a sus propias vidas. Pero la sana doctrina es una verdad sana que se vive. Esa es la sana doctrina, una verdad sana que se vive. En el capítulo 2 de Tito, eso es una prueba. Trata de la sana doctrina. Sin embargo, también está lleno de discusiones sobre el carácter cristiano que se debe vivir en la vida cotidiana. De eso vamos a hablar en la próxima reunión que estemos juntos. Pero eso es lo que va a hablar. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es el fruto de la sana doctrina? Es prudente invertir más tiempo viviendo la verdad que debatiendo la última controversia teológica, o que hablando del último hermano o falso creyente que cayó. Nuestro Señor Jesucristo es el supremo modelo en lo que se refiere a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Él manifestó continuamente amor, confianza y obediencia a las Escrituras. Cuando fue tentado por Satanás, ¿cómo respondió? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de su resurrección, Él les dijo a los discípulos allí en el camino de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró todas las Escrituras, en todas las Escrituras lo que de Él se referían. Y cuando también derramó su corazón al Padre en oración por nosotros, el que dijo Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En términos simples, para que un hombre llegue a ser un hombre piadoso, debe convertirse en un hombre de la palabra. Para que un hombre llegue a convertirse en un hombre de Dios, antes necesita ser verdaderamente un hombre de la palabra. Así que usted necesita dejar que la palabra de Dios sea su guía. Lea la palabra, medite en ella, memorícela, escúchela, aprenda a estudiarla, posiblemente no lo sepa. Cultive en su corazón amor por la verdad. Sature su mente de la palabra de Dios. Luego, en dependencia del Espíritu Santo, busque ser un hacedor de la palabra de Dios en todos los sentidos. En las mesas donde cada uno de ustedes está, hay personas con quienes conversar sobre cómo ser un hombre de la palabra, sobre cómo ser un hombre que se aferra a la verdad revelada en las Escrituras, sobre cómo también ocuparse por tener una vida acorde a esa sana doctrina. La cultura actual, como les dije al comienzo, nos brinda laberintos de espejos que nos distraen y distorsionan el significado de la masculinidad bíblica. Pero juntos, aferrados a la sana doctrina, podemos ayudarnos unos a otros para encontrar ese camino que está debidamente trazado en las Escrituras. Antes de terminar y de orar, una nota, y es: si usted quiere conversar con alguien acerca de cómo desarrollar una relación personal con Dios, si quiere crecer en su entendimiento del Evangelio o necesita ayuda para poner en práctica esa sana doctrina en su vida, también en cada mesa hay una persona, hay un hombre de los hermanos que sirven en el liderazgo de la iglesia que le puede ayudar en eso. Búsquelo y hable con él. Este ministerio y esta iglesia queremos servirles, queremos enseñarles la sana doctrina, pero también ayudarles a practicar la sana doctrina. Entonces, inclinemos nuestro rostro en oración para terminar y luego vamos al taller. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos enseña todo lo que necesitamos, Señor. Esto no es
no es solamente una intención humana de querer ser hombres con cierta masculinidad, con ciertas características, es realmente el deseo de ser esos hombres descritos en tu palabra, el deseo de glorificarte por medio de funcionar de acuerdo a lo que tú has establecido para hombres y para mujeres. Ayúdanos a ser esos siervos amorosos en nuestras familias, en nuestros hogares. Pero antes oramos por aquellos que puedan estar entre nosotros y todo esto les suene a locura, todo esto les suene a palabras descabelladas, a algo antiguo, algo que quizás no es para ellos, porque ellos mismos no han entendido el Evangelio, porque ellos mismos no han acudido a ti para salvación. Si hay personas así, yo te pido que sea tu Santo Espíritu llevándolos a convicción de pecado, de justicia, de juicio, y que seas tú mostrando que en ti hay salvación y perdón de pecados. Que tú puedes hacer una obra nueva, no solamente un retoque o una mejora en su interior, sino que puedes cambiar su corazón, hacer una cirugía, una transformación completa y dar una nueva vida, un nuevo nacimiento y hacer de ese hombre una nueva persona, que va a estar capacitada para vivir una vida que te agrade, para entender las Escrituras y ponerlas en práctica, Señor. Te pido que nosotros podamos ser hombres que vivimos vidas ajustadas a las Escrituras, vidas radicalmente diferentes a los incrédulos, radicalmente diferentes a los que pueden estar en medio nuestro, pero que son incrédulos también y que no han acudido en arrepentimiento. Ayúdanos a que nuestras conversaciones sean piadosas, no solamente conversaciones agradables, no solamente llenas de risas, de chistes que pueden estar allí, Señor, pero que sean conversaciones en las cuales como hombres podamos ayudarnos a vivir esa doctrina, Señor. Que nosotros meditemos en tu palabra, Señor, en lo que está de acuerdo a la sana doctrina, esa que está revelada en las Escrituras y que puede producir vidas verdaderamente saludables, Señor. Te damos muchas gracias y así ponemos ahora este tiempo de conversación, este tiempo de diálogo para que sea poner en práctica precisamente estos principios que hemos aprendido. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.